A Ernesto Ledesma, integrante de la flotilla Sumud Global y director de Rompeviento TV. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Pudimos platicar mientras ustedes estaban detenidos con alguien de su equipo, pero quisiéramos conocer en primera voz cómo fue el viaje, la experiencia tal cual en alta mar, el reto, el objetivo, por supuesto. Mira, fue un desafío importante llevar pues 48 embarcaciones hacia cruzar literalmente de punta a punta el Mediterráneo, y fue un desafío aún mayor después del que fue atacada por el gobierno de Israel a través de un ataque masivo de drones, Eso fue en y eso. Túnez y en el Mediterráneo, ¿cierto? Es correcto. Primero en Túnez, los dos primeros con las embarcaciones detenidas, y ya el segundo, que ya fue de forma masiva, fue ya en mar abierto, cerca de Grecia, ¿no? ¿Cómo se vivió? ¿Qué Que- se veía? Estaban en alta mar, evidentemente civiles, no tienen ninguna otra experiencia más que el objetivo de llevar esa ayuda, pero ¿cómo lo recuerdas cuando lo revives? bueno, en mi caso, por ejemplo, yo fui como periodista, yo fui a hacer la cobertura. Ujú. Entonces, pues claro que, pues imagínate ahí, Joely, que estás tú en una embarcación que lleva ayuda humanitaria, que ya sabes los antecedentes que ha habido antes de cuando se han intentado llevar ayuda humanitaria, que ya cerca de las costas de Gaza está la alta posibilidad de que te detengan, Ujú. pero nunca se había presentado en la historia de todos esos intentos y esfuerzos que las embarcaciones fueran atacadas vía aérea por el gobierno de Israel. Así que cuando empezaron los bombazos, todo es difícil ver porque es de noche, De hecho, y los tenemos ahí drones algunas son. imágenes y efectivamente apenas se ve, pero es que además nosotros no tenemos la brisita, el agua, el nervio, el miedo. Sí, es difícil ver. Lo ves cuando si estás volteando hacia arriba y es en el momento en el que el dron activa la chispa que deja caer un objeto que hace explosión al caer en la embarcación, porque ya cuando va cayendo, ya va ardiendo la embarcación. Entonces tú ves como si estuvieran cayendo cometas, por decirte de alguna manera, ¿no? Y además es el tronido El fuerte estruendo, sí. cuando, sí, 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 es fuerte. Y claro que eso generó, que provocó que tuviéramos cerráramos pinzas en materia de los protocolos de seguridad. Pero la parte que me parece importante, Joely, es que la Global Sumu Flotilla logró uno de los objetivos principales, que era hacer mucho más visible el genocidio a nivel mundial, ¿no? Es decir, la fortaleza de la flotilla no eran las figuras públicas, Greta, el nieto de Nelson Mandela, no, no era eso. La fortaleza, la parte más fuerte, era la gente que estaba en tierra, porque se iban encendiendo. Ve Italia ahorita cómo está, que está Sí, ardiendo en ese sentido. sí, España, eso. Alemania, México se empezó a activar de manera cada vez más fuerte, y me parece que quien incentivó aún más las reacciones populares fue cuando Israel nos hace el ataque con los drones. Entonces, el propio Israel genera un apoyo mucho mayor, mucho más masivo, y además nos muestra un detalle, que la bestia se sintió herida, por eso reaccionó. Si no, no hubiera reaccionado. Y entonces, ahora Israel se encuentra también en una situación de un desprestigio mundial tremendo. ¿A qué punto llegó esto, Joely? A que
países que uno nunca imaginó como Reino Unido que Ujú. reconociera a Israel como Estado-nación, hasta Reino Unido terminó reconociéndolo. No es un asunto menor. Claro. Vemos también imágenes del momento en el que son interceptados, en el que son detenidos. Cuéntanos esos momentos, porque entiendo que hacían referencia a ustedes como si fueran literalmente terroristas. Y pues obviamente hay ciudadanos que tienen diferentes actividades, obviamente algunos son activistas, en tu caso ibas en esta cobertura, pero ¿cómo es ese momento? ¿Qué les dicen? ¿Qué tan hostil evidentemente es esta intercepción? Mira, la hostilidad llegó no con el ejército. El ejército nos detiene de forma arbitraria, nos secuestra, nos lleva a tierra, ¿no? La armada de Israel nos lleva a tierra y la tortura empieza cuando nos entregan a la policía. En ese momento empieza la tortura para nosotros, física y psicológicamente, y después la aparición del ministro Ben Yavir, cuando nos tenían en el piso a todos, también fue una imagen que me parece que tiene que sacudir a, a México y a las naciones, porque el tipo llega en un trance de decirnos a todos que estamos en el piso y en nuestras embarcaciones a unos cuantos metros ahí que las tienen. Y dicen, ustedes son terroristas y ustedes les gusta asesinar niños. Uf. Y dije, bueno, viene drogado, o ¿de dónde, de qué está hablando este señor, no? Si tienes las embarcaciones ahí y ya tienes a los 500 delegados de 50 países sentados ahí esperando a que les abran la puerta para poder entrar. No, es una situación surrealista porque finalmente, Joali, no olvidar, ¿no? Que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. En materia de crímenes internacionales, está cometiendo crímenes de lesa humanidad y está cometiendo crímenes de apartheid. Eh, y no es cualquier cosa que como lo están viviendo los palestinos en la Sí, Franja de claro. Gaza y también en Cisjordania. Un país como Israel, que actualmente de los 10.800 detenidos que tiene en sus cárceles, 450 de los detenidos son niñas y niños de 5 a 12 años de edad. De 5 a 12 años de edad detenidos por el gobierno de Israel en penales israelíes. Y esto es ¿Cómo explicas eso? Y esto es parte de lo que ustedes lograron poner de alguna manera el reflector, como decías. Hay diferentes países que tuvo mucha activación en la sociedad, que voltearon a ver el tema. En México, evidentemente, pues que acaparó la atención. ¿Cómo fue el trato hacia ti haciendo una cobertura? Porque incluso has denunciado, no eres el único caso, pero has denunciado tortura y malos tratos. Más que victimizarte por lo que sucedió, Sí, sí. queremos poner sobre la mesa lo que alcanzamos a reconocer, a reportar, a darnos cuenta y ponerle atención gracias al trabajo que hicieron. Mira, las torturas, el secuestro y las torturas a las y los delegados, incluyendo las señoras de 80, 85 años, señores de 75, 78 años, incluyendo esas torturas, ¿no? Lo que estamos mostrando es evidenciando el 5% de lo que le sucede al pueblo palestino. Estamos evidenciando que hay un crimen de genocidio también por inanición contra el pueblo palestino perpetrado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Eso se está evidenciando. Ese es parte de los objetivos de la Global Sumut Flotilla. La Global Sumut Flotilla, la fuerza que tiene hasta la fecha, esa flotilla no estaba en el mar, está en tierra.
En esas reacciones que tuvieron todas y todos que están teniendo en distintos países, esa es la fortaleza de la Global Sumut Flotilla. Esa es la fortaleza de la Global Sumut Flotilla, no otra cosa que eso. Y nos parece que logramos abrirle una grieta a la bestia que está cometiendo ese genocidio. Y la grieta fue que se expusieron a nivel mundial al grado que países que nunca habían reconocido a Palestina como Estado, en el último Consejo de Seguridad, en el último encuentro de Naciones Unidas, lo hicieron, incluyendo Reino Unido. Así que, pues, la tarea, pensamos, Joali, de la sociedad, de los pueblos, de medios de comunicación y de periodistas, es que no dejemos de hablar del genocidio contra el pueblo palestino perpetrado en la Franja de Gaza y en Cisjordania. ¿Qué opinas del anuncio del presidente Trump? Dice, me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida. ¿Qué opinas? Mira, la situación del pueblo palestino es ahorita crítica. El planteamiento y la propuesta de 20 puntos de Donald Trump sobre pues prácticamente anexarle a Israel y a Estados Unidos la franja de Gaza con toda la riqueza de minerales que también tiene esa franja, pues para el pueblo palestino, por ejemplo, en Cisjordania, es el peor de los insultos que Donald Trump termine erigiéndose como el presidente o el representante del proyecto de paz que hay contra el pueblo palestino. Estados Unidos Sí. no es mediador, ha querido presentarse como mediador, pero ¿cómo se va a presentar como mediador, Joali? El autor intelectual del genocidio contra el pueblo palestino. Israel es el autor material de ese genocidio. El plan de paz y esta primera fase que se está acordando, nosotros la estamos revisando y Estamos hablando revisando con menos. Ernesto Ledesma, miembro de la flotilla Sumut Global y director de Rompeviento TV. Ernesto, ¿me dabas tu apreciación sobre el papel que realmente está jugando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y estos puntos que van avanzando, que están negociando y que nos lleva hasta este momento de la noticia? Mira, acaban de hacerle la pregunta hace unas pocas horas al gobierno de Israel de que si con eso paraba, era un alto al fuego y en esta primera fase del acuerdo que Trump está celebrando, dice ya, y jamás va a entregar todos los rehenes, Israel Ya, ya. va a entregar unos presos y va a haber un alto al fuego. Le preguntan al gobierno de Israel hace pocas horas y dice, no, el alto al fuego se va a terminar cuando jamás desaparezca y entregue las armas. Entonces, ¿de qué estamos hablando y a quién le creemos? ¿A Estados Unidos o a Israel? Una cosa, y eso lo está documentado por muchos años, una cosa es la teoría Claro. y otra cosa son los hechos. Así que mientras estaban haciendo el anuncio, Israel estaba agudizando los bombardeos en la franja de Gaza. Hay una celeridad de que no quede un edificio levantado en toda la franja de Gaza cuando se llegue al acuerdo del alto al fuego. O sea, vamos a ver el recrudecimiento de la violencia en todo caso a partir de Sí, estos momentos. sí, ahorita ya hay un ataque fuerte que ya está reportando Al Jazeera en la franja de Gaza. Es Ernesto Ledesma, integrante de la flotilla Sumut Global y director de Rompeviento TV. Gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noticias, efectivamente, que estén de vuelta. Estaremos en contacto con ustedes. Muy buena noche. Gracias, Joali, un abrazo, gracias. Hasta luego.